Vamos a orar. Señor, gracias te doy ahora por este tiempo que nos permites tener. Gracias nuevamente por abrir tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, que a pesar del cansancio, del calor, podamos escuchar tu voz, estar atentos, Señor, a lo que quieres hablarnos hoy. Y que sea una palabra que nos traiga bendición, exhortación y consuelo. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Continuamos hoy con la carta de Santiago, entrando a la etapa final del capítulo 4 de Santiago. Para ello los invito a ir a Santiago capítulo 4 a partir del versículo 13. Dice el texto: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para aquellos que son padres, ese relato lo van a entender tal vez mejor, pero no es exento de aquellos que no sean padres no lo puedan entender. Cuando un niño nace, entre los 18 a 24 meses, normalmente él sigue pensando que es un individuo con la madre. Es decir, que él y la madre siguen siendo una sola persona. El problema es que aunque él cree que ambos son un solo individuo, desde esa edad, él también piensa que su entorno gira a su alrededor, que el mundo entero rota en torno a él. De hecho, tengo varios recuerdos de mi infancia y yo me acuerdo que todavía tenía como unos 10 años y yo pensaba, y de verdad lo digo con seguridad, en ese momento yo pensaba que todas las demás personas quedaban como en una pausa de sus vidas y que el único que estaba teniendo un momento de vida era yo. Y todas las demás personas tenían que hacer una pausa. Entonces, de alguna manera nosotros pensamos que todo el mundo debe girar a nuestro alrededor de nuestra vida. No sé si a veces han notado eso en los niños. Cuando juegan, por ejemplo, uno de ellos trata de ser el centro de atención de todos los demás. Los demás deben comportarse como súbditos. Algunos se proclaman reyes. Muchas anécdotas se pueden contar alrededor de esto. Y es fácil ver a nuestros hijos exigir y solicitar demandas, y ellos esperan que los padres cumplan todas esas demandas. Obviamente entendemos que hay hoy por hoy mucho en la sociedad que ha enfatizado todavía más ese pecado en los niños, pero desde tempranas edades los vemos exigiendo cosas y esperando que los padres tengan que cumplirle todo lo que ellos exigen. Esto nos revela una verdad incómoda. Nacemos con un corazón de maldad. Todos desde niños abrazamos la ilusión de autosuficiencia, actuando como si el universo girara a nuestro alrededor. Esta autosuficiencia no es un simple error, sino la manifestación de una naturaleza caída. El hombre no solo actúa sin Dios, por naturaleza no quiere depender de él. Como enseña la Escritura, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. La condición humana, entonces, tras la caída, se caracteriza por una amnesia espiritual respecto a su propio propósito. Vivimos como si fuéramos los arquitectos soberanos de nuestro destino, trazando mapas sobre arenas movedizas, mientras ignoramos al dueño de la playa. Imagine esto:
Un niño que llega a la playa y empieza a construir un castillo de arena junto al mar. Y él hace todo su plan. Todo su día va a estar en cómo va a construir ese castillo de arena. Lo que no sabe es que cuando las olas empiecen a subir, ese castillo de arena va a desmoronarse. Todo está fuera de su control. Así es el hombre que planifica su vida al margen de Dios. Un constructor de castillos de arena frente a una marea inevitable. Un Dios soberano. Santiago nos escribe con urgencia a una iglesia que, aunque creyente, había sido permeada por el espíritu de emprendedores y arrogantes de la cultura grecorromana. Este pasaje nos confronta con la tensión entre la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad humana de planificar. No se nos llama a la pasividad, sino a la dependencia radical de Dios. Santiago nos ofrece 4 principios esenciales en este breve pasaje. 1. Reconocer la imprevisibilidad de la vida. Y ahorita vamos a explicar qué es la imprevisibilidad. 2. Aceptar su brevedad. 3. Someternos a la voluntad de Dios. 4. Rechazar el veneno de la autosuficiencia. Solo cuando abrazamos nuestra fragilidad podemos encontrar la firme ancla segura del alma, la roca de la eternidad. El versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El término griego traducido como vamos ahora es una expresión de ironía. Como si dijera, hagan sus planes, pero escuchen esto primero. Lo que Santiago está diciendo es, irónicamente, vamos ahora, hagan sus planes, pero estoy seguro que no van a servir absolutamente de nada. Luego las palabras hoy y mañana e iremos reflejan la confianza de los mercaderes helenistas que viajaban en el Imperio Romano. Quiere decir que Santiago nos quiere ilustrar algo que está sucediendo en esa época y era algo común. Los mercaderes pasaban de un lugar a otro planificando sus vidas. Solo el hecho de planificar un año significaba que esta persona tenía el dinero suficiente para hacerlo. Poder planificar para un año significaba que usted tenía unos ingresos suficientes para decidir qué iba a hacer dentro de ese año. Algo que en el mundo antiguo pocos podían tener, permitirse. Solo los ricos que podían darse ese lujo. Los verbos de comerciaremos y obtendremos ganancias revelan la motivación central, acumulación material del dinero. Santiago nos quiere ilustrar mediante un ejemplo del mundo antiguo. Nos caracteriza como un comerciante. Normalmente, como les decía, este tipo de personas planificaba en invertir en más riquezas. El problema no es la planificación en sí misma, sino la planificación que excluye a Dios de sus vidas. Es la arrogancia de estos comerciantes que con un mapa extendido sobre la mesa empezaban a trazar rutas a ciudades lejanas, calculando cuáles iban a ser sus ganancias en todo este proceso. Como si el futuro y la obtención de las ganancias de esos territorios ya hubiese sido conquistado. Frente a esta actitud, Santiago levanta un espejo para mostrar nuestra verdadera condición. No somos reyes de nuestro destino, sino vapores, neblina matutina, que aparece en un instante y luego desaparece. Siempre creo que es importante aclarar lo que el pasaje no está diciendo. Algo en lo que la lectura superficial podría hacernos incurrir. El pasaje no dice que planificar es pecado. Sería opuesto a lo que Dios nos dice, por ejemplo, que un hombre cuando construye una casa, no puede construir una casa sin antes saber si tiene todos los materiales necesarios para construirla. El pasaje tampoco indica que la riqueza sea mala en sí misma. Ya Santiago ha abordado este tema. El problema no es la riqueza en sí,
sino el corazón que se desvía. El peligro no es el comercio, sino la exclusión deliberada de Dios en todo el proceso de la planificación. La actitud del hombre que dice, este es mi mapa, este es mi tiempo, esta es mi ganancia. La autosuficiencia nos coloca en el centro del universo y pensamos que todo lo podemos hacer, todo lo podemos crear. Imagine un niño al que le invitan a una fiesta de cumpleaños, pero pasa refunfuñando y enojándose porque la bolsa de los regalos y porque la atención está centrada en el cumpleañero y no en él. La lección es brutal. No es tu fiesta, has sido invitado a una celebración de la gloria del otro. Cuando decimos iré y haré, sin referencia a Dios, estamos actuando como si nosotros fuéramos el cumpleañero. No sé si entienden la referencia. Lo que quiero decir con esto es que a veces actuamos igual que esos niños. Nos disponemos a pensar qué es lo que vamos a obtener, cómo vamos a lograrlo, sin recordar que mi propósito en este mundo no es este. A Él es el que le debo toda la gloria. Él es el que debería estar en el primer pensamiento de cualquier planificación que yo quiero hacer. A Él es el que se le celebra la gloria. No a mí, no a usted, es a Él. Entonces quiere decir que la planificación de todos mis proyectos, Él debería ser el centro de mi pensamiento. Eso también nos recuerda la palabra del hombre insensato. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No podemos planificar nuestras vidas si no entendemos que el centro de nuestra vida es Cristo. Y esto quiere decir que todo propósito en mi vida, Él debe ser el centro. El problema que nos presenta Santiago entonces es cómo nos movemos en esta vida. ¿Es una dependencia genuina de Dios o dependemos de nuestra propia capacidad? Cristo es el perfecto planificador de vida, en total dependencia del Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Juan 5:19. Mientras nosotros decimos, iré a tal ciudad, Jesús dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Mientras el insensato piensa, traficaremos y ganaremos, Cristo declara, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Él no hizo los planes al margen del Padre. No, sus planes eran lo que el Padre había dictado. Eso nos lleva a nosotros a entender que mis planes y sus planes no pueden estar lejos de lo que el Padre ha establecido. Para eso yo debería entender la Escritura plenamente y reconocer qué es lo que Dios quiere de mí. Cada paso que yo doy en esta vida debería estar en total dependencia de Él, así como Cristo lo hizo, en total dependencia del Padre. Cada oración, cada paso que dio Cristo fue hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo planificamos esta semana? ¿Cómo es nuestro calendario? Eso incluye preguntas. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Debemos examinar nuestra agenda. ¿Refleja una dependencia real o simplemente una autosuficiencia disfrazada? Decimos, Señor, que se haga lo que tú quieras.
como una muletilla más. Pero nuestra vida no ha sido planificada para dar gloria a Dios en cada momento. A mí me exhortó esto enormemente. Darme cuenta que, digamos, cada inicio de semana, cada nuevo día, yo debería de pensar, Señor, aquí estoy. Necesito depender de ti. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Levantarme temprano, trabajar, estar con mi esposa y con mi hijo. Cada uno de esos pasos deberían estar pensados en cómo glorifico a Dios y cómo estoy dependiendo de Él. Mi agenda no debería estar centrada en lo que yo quiero lograr. Y es que muchas veces lo hacemos, pensamos en el futuro y queremos planificar todo. Si pudiéramos planificar 3, 4 años más, lo haríamos. Pero Dios nos llama a una dependencia absoluta de Él. El versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La absoluta imprevisibilidad de la vida. No sabemos qué va a traer la vida. No sabemos ni siquiera qué va a traer el día a día. Ni siquiera el próximo momento. La fragilidad humana no es una posibilidad, sino es una certeza. Somos frágiles. No sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar en el siguiente minuto. La imagen de la niebla matutina es clara. Ahora es espesa, pero cuando salga el sol, la va a disipar. Nuestra vida es así, es efímera. Si usted pudiera viajar 10 años al pasado, sería imposible para usted poder prever que hoy usted estuviera aquí, en este momento, sentado en este lugar, en esta iglesia. Porque 10 años en el pasado, primero, no existía Ibra. Probablemente muchos de nosotros no éramos creyentes. Entonces es imposible para nosotros poder prever nada de esto. Esa es la imprevisibilidad de la vida. Que nosotros somos tan limitados, tan pequeños, que es imposible para nosotros poder pensar en todo lo que va a suceder. Yo no sé si a usted les ha pasado esto algún día. A mí me ha pasado muchas veces. Me levanto un día anterior y entonces estoy con mi esposa y decimos, vamos a ir al volcán. Y después vamos a ir a comer. Y después vamos a llevar a Noah a un play. A las 8 de la noche, Noah con fiebre, todos los planes se derrumban. No fuimos al volcán, no salimos a comer, no fuimos al play. Así pasa. Somos tan frágiles que algo tan simple y sencillo destruye todo lo que habíamos planeado. La vida no solo es corta, sino que no podemos determinar cada instante o cada accidente que puede suceder. Un infarto, una llamada telefónica inesperada. Esto es lo que Santiago está planteando en este versículo. Nos muestra nuestra incapacidad para entender que debemos depender totalmente de Dios y no de nosotros mismos. Es absurdo pensar que nosotros, tan efímeros, tan limitados, podemos tener una agenda diaria sin el consejo del Dios infinito. Cristo vivió en una conciencia constante de su hora. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado y que debía cumplir la obra del Padre en cada instante. Les voy a decir una cantidad de versículos que me llamó la atención sumamente cuando lo vi en el Evangelio de Juan, que me llamó profundamente la atención. Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió,
porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 13:1. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 16:32. He aquí, la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cada paso, cada instante de Él sabía cómo aprovecharlo. Él no desaprovechó su tiempo, tampoco sufrió en angustia en cada momento. Él sabía que su hora estaba destinada, pero Él planificó cada momento para dar gloria al Padre. Él no vivió con ansiedad, sino con propósito. La Biblia presenta al hombre como hierba que se seca o como niebla que se disipa. Sin embargo, en Cristo esta niebla se une a la eternidad. Nuestra niebla mortal encuentra esperanza solo en aquel que es la resurrección y la vida. Para nosotros la muerte es incierta, algo oscuro y desconocido. Pero para Cristo esa oscuridad es iluminada. Cristo es el sacrificio. Nos vuelve dependientes de Él, porque nos ha mostrado el camino. Venció a la muerte que nos tenía gobernados y nos guía hacia la luz. Luego el texto dice, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, no se trata de un amuleto mágico, ni de una muletilla para calmar la ansiedad, porque muchos lo hemos usado. Estamos ansiosos, que sea lo que Dios quiere. No se trata de eso. Es una actitud del corazón que reconoce que Dios es el autor de todos los planes. Esa frase debe moldear nuestra vida, una sumisión completa a Él. Orar: venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo hacemos en el trabajo, en el matrimonio, en el estudio. Dios no solo decreta el fin, sino también los medios. Él gobierna todas las cosas, desde los grandes eventos hasta los detalles más diminutos de nuestra vida. Como afirma la confesión de fe en el capítulo 5. Dios sustenta, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas por su sapientísima y santísima providencia. ¿Estás nervioso o ansioso? Porque no estás seguro de que el Señor soberano vaya a cumplir tus deseos. La sumisión trae descanso. Esta sumisión es la voluntad de Dios. Es la esencia verdadera de la sabiduría en Él. En el Antiguo Testamento, Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jesús enseña a sus discípulos a orar: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el Getsemaní, Cristo mismo moldeó esta oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi decisión, sino la tuya. Existe una expresión en el latín utilizada por muchos puritanos, Deo valente, que nace precisamente de este pasaje. Significa literalmente:
si Dios quiere. Pero implica tres verdades. Así lo entendieron nuestros hermanos. Dios es soberano sobre el futuro. Nada ocurre fuera de su decreto eterno. El ser humano es dependiente. Nuestros planes no son absolutos, sino contingentes o consecuentes a los planes de Dios. Y la vida es frágil. No controlamos ni siquiera el mañana. Eso es lo que significa Deo volente. Si Dios quiere. Esa es la expresión que usted debería entender. No es si Dios quiere y lo incluyo de una frase en la oración. No, es entender que Dios es el que controla todo. Él es soberano. Cada plan que estoy tratando de pensar, Dios es el que lo ha planificado, no yo. Y dependo totalmente de su poder. Puedo decir un día, quiero lograr esto, Señor, quiero terminar esto. Pero Dios dice, no, y así va a ser. Esa es mi dependencia absoluta a Él. Santiago nos exhorta entonces ahora a meditar. Cada paso que damos es frágil. Caminamos sobre un camino de cristal que en cualquier momento se puede romper. Ese hilo nos ata a este mundo, pero también puede desaparecer mañana. O es más, puede desaparecer en unas horas. Pero solo cuando hemos recibido la gracia, tenemos una firme ancla en el alma, Cristo. Él hace que nuestra fragilidad humana tenga descanso y que toda la angustia y desesperación se vaya. Somos frágiles. Vamos a morir en cualquier instante, en cualquier momento. No podemos planear el mañana. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en una hora. Pero podemos descansar en esto. Que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Él es nuestra ancla. Ya no le tenemos temor a la muerte. No por nuestra capacidad, sino porque Él la conquistó. Santiago nos llama a esa exhortación. El versículo 16 dice ahora, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La palabra soberbia del griego, alazoneia, se refiere originalmente a un charlatán que pretende tener más de lo que dice tener. Es jactancioso, pretende tener todo el control de las cosas, del futuro. Me gusta meditar en la cantidad de veces que Santiago ha dicho esto. Creo que es el tema más profundo de Santiago. Si tuviera que decir cuál es el tema esencial de Santiago, diría, Él quiere destruirnos el corazón. Él quiere tratar con nuestro corazón. Él está hablando sobre el orgullo. Es algo más allá de lo superficial. Es querer ocupar el lugar de Dios. ¿Qué podría ser más pecaminoso que el orgullo y la arrogancia de tener nosotros un autogobierno? Cuando en mi corazón existe un soberano, y ese soy yo, cuando planifico mi vida, no en dependencia de quién me salvó, sino que creo yo mi propio futuro, estoy tratando de tomar el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir Santiago en este verso. Usted puede ser quien usted quiera. Ámese a usted mismo. Busque triunfar y obtener sus logros. Eso es lo que la sociedad ha planteado. La sociedad hoy nos llama. Ámese a usted mismo. Si tiene que divorciarse, si tiene que alejarse, ámese usted mismo. Busque lo suyo. Que usted se mejore, que usted logre sus metas. No piense en los demás. Piense en usted. Es lo que la sociedad te dice. Al final es un autogobierno. Y nos quiere enfatizar ese autogobierno. Pero el creyente entiende que no tiene un autogobierno. Siempre ha sido esclavo. O fue esclavo de Satanás para perdición,
o fue comprado por la preciosa sangre del Cordero en la cruz y ahora es esclavo de Cristo. Por lo tanto, ya no puede gobernar en sus decisiones. Sus acciones están limitadas del gobernador. Usted es un simple lacayo, un plebeyo más que debe ser regido por su gobernante, que es Cristo Jesús. Y debemos obediencia absoluta a Él. Nuestros planes no pueden ser nuestros planes, deben ser sus planes. Nuestra voluntad no puede ser más ya nuestra voluntad, debe ser su voluntad. Él es el dueño y soberano absoluto de todo. Es posible pensar que estamos dentro de los límites de Dios cuando en realidad estamos viviendo fuera de ellos. Porque nos hemos expuesto a esta sociedad y hemos tenido la necesidad de ocupar el lugar de Dios. Nos hemos coronado. Creo que esa es la expresión que continuamente ha dicho Santiago. Estamos ahora sentados en un trono en nuestro corazón, nosotros sentados, no dejando que Dios sea nuestro soberano. Pongamos el ejemplo de Salomón. Dios le dio sabiduría que viene de lo alto, pero se jactó tanto en sus riquezas, en su sabiduría y en sus capacidades, que contrajo muchísimas esposas y concubinas. Todas los hicieron desviarse. A pesar de la sabiduría que tenía y el entendimiento que tenía de Dios, él se jactó y prefirió coronarse él. Él permitió que otro rey tomara el lugar del Dios Altísimo. No sé si lo han notado, pero este es un pecado recurrente que nos muestra Santiago. Estamos nosotros gobernando aún en nuestros corazones. El segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, no se trata ahora de adorar a otros baales o a otros dioses. Cuando usted se corona como rey, usted se está proclamando otro Dios y por lo tanto está quebrantando el segundo mandamiento. Cristo es el ejemplo perfecto de humildad. Él, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. No se jactó de su poder, sino que sirvió en la cruz. La jactancia humana quedó reducida a nada en esa cruz. El Rey del universo colgó desnudo en un madero. Él fue burlado, despreciado y humillado, mostrando que el mejor camino a Dios es la humillación. Eso es lo que usted y yo debemos de enfrentar, la humillación. Él es lo que nos llama a hacer, humillarnos, dejando toda nuestra jactancia y sometiéndonos al Rey Supremo. ¿De qué te jactas? ¿De tus hijos? ¿De tu salario? ¿De tu educación? La prueba de humildad es si puedes celebrar los logros de otros sin sentirte disminuido. Y si puedes fracasar sin sentir que tu identidad se derrumba. Reconociendo que Cristo se humilló verdaderamente. El versículo 17 nos dice ahora: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es una advertencia final de Santiago. No está aislada de todo el contexto que está hablando. Él se está refiriendo al pecado de omisión. No es solo hacer lo malo, sino de dejar de hacer lo bueno. El comerciante arrogante no solo peca por su arrogancia, sino porque sabe que debe someter sus planes a Dios y no lo hace. Eso es lo más duro de enfrentar de este pasaje. Porque probablemente muchos vamos a pensar: bueno, yo he planificado muchas veces mi vida sin Dios. El tema es que
Santiago lo que nos está diciendo ahora es, no solamente eso es malo, no solamente es malo de que usted planifique su vida sin Dios, sino que es pecado porque usted planificó su vida sin Dios, porque sabía que debía hacerlo. ¿Entienden a lo que me refiero? Lo que quiero decir es esto. Dios te está diciendo en este tiempo, cada plan que usted hace en su vida debe ser sometido a Dios. Si usted no lo hace, no solamente peca por no hacerlo, sino porque peca sabiendo que debía hacerlo y no lo hizo. Eso es lo que nos dice Santiago. Es el pecado de omisión. Entiendo y reconozco que Dios es mi Salvador y que debo someter cada pensamiento, cada acción y cada plan a Él. Y si no lo hago, estoy pecando contra Él. La autosuficiencia es impulsada por una definición errónea del pecado. Reducir el pecado a actos externos nos ciega al orgullo que se encuentra dentro de nuestro corazón. El pecado no es solo que haces el mal, sino que gobiernas tu corazón. No someter tus planes a Dios es pecado, aunque los planes sean buenos en sí mismos. El que sabe que Dios es soberano, supremo, y que de Él dependen todas las acciones de este mundo, y aún así ha decidido en su corazón someterse a sí mismo, para ese es pecado. Esa enseñanza se remonta a la ley en Levítico 5:1. Menciona la culpabilidad de quien es testigo de algo y no lo declara. En el Nuevo Testamento, Jesús condena a los fariseos por omitir lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. La parábola del buen samaritano de Lucas 10 es una lección sobre esto. El pecado de omisión. El sacerdote y el levita sabían que debían ayudar, pero no lo hicieron. El conocimiento aumenta la responsabilidad. Es decir, entre más sabemos, más somos responsables por nuestro pecado. Nuestra capacidad de decir, sí, el Señor quiere, no nace de nuestra carne, sino de haber sido unidos en Cristo por un pacto de gloria. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos que confían en su Padre. Si el Señor quiere, es vivir bajo el temor de Dios, una reverencia profunda que reconoce quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es lo que acaba de decir Santiago. Usted es frágil, usted no conoce nada, no conoce el tiempo, no sabe qué va a pasar el mañana. Y Dios es soberano y absoluto. Así que usted debe toda obediencia a Él, porque Él es el que gobierna. Hemos recorrido entonces Santiago y hemos visto que la Escritura nos confronta con una realidad incómoda. No somos soberanos. Nuestros planes son frágiles, nuestra vida es un vapor y nuestra jactancia es necia. La autosuficiencia es el veneno que corrompe la vida del creyente, llevándonos a vivir como si Dios no existiera, como si fuera un invitado menor en la fiesta, cuando Él es el que merece toda la gloria. La Biblia no nos deja en desesperación. Al igual que Zaqueo, aquel pequeño comerciante que se subió a un árbol para ver a Jesús, nosotros también hemos sido mirados por el Salvador. Jesús no vino a corregir nuestros planes, sino a perdonar nuestra arrogancia y enseñarnos a vivir. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, no le dijo: mejora tus planes de negocio, no estás haciendo bien tus inversiones. Él le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo, transformado por la gracia, fue liberado de las cadenas de la riqueza. Cristo no solo vivió en perfecta dependencia, murió por nuestra independencia pecaminosa.
En la cruz, Él cargó nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, nuestra jactancia, y en su obediencia perfecta nos da la justicia que usted y yo nunca podríamos lograr. Ese es el mayor descanso. La respuesta no es a nuestra fragilidad, no es el esfuerzo de planificar mejor, sino rendirnos al glorioso señorío de Jesucristo. Él es el quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es quien, sabiendo que su hora había llegado, se entregó voluntariamente a la cruz. Y en esa cruz, el vapor de la humanidad encontró su ancla, porque Cristo murió y resucitó. Nuestra vida, aunque breve, puede tener un significado eterno. Significa que esta noche podemos acostarnos sabiendo que el mañana está en las manos de aquel que nos salvó. Que todos los astros, las estrellas, los planetas, todos le deben obediencia a Él. Descansamos hoy en la noche sabiendo que lo que pase mañana es su soberanía y poder. Y que aunque muramos, vamos a estar eternamente anclados al alma de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre misericordioso, gracias, Señor, por abrir tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca de nuestra jactancia, de nuestra omisión, nuestra fragilidad. Que nos hagas entender todo tu poder. Saber que tú eres el creador de todas las cosas, que todo el universo te debe obediencia a ti. Y que es en la cruz que Cristo Jesús pudo poner esa ancla en el alma. Permitirnos ahora no tener ansiedad, sino descansar, que el día de mañana depende completamente de ti. Tú eres quien gobierna todas las cosas. Permítenos, Señor, disfrutar con sumo gozo eso. Y aquellos que no han gozado de esto, permítele, Señor, abrazar el Evangelio, reconocer su pecado y someterse en obediencia a ti. Lo rogamos en tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.